que los podamos leer y conocer. Vamos a dejar entonces ahora sí que el Espíritu de Dios nos hable, que el Espíritu Santo en este momento sea enseñándonos y hablándonos. Así que le damos la bienvenida a aquellos que en este momento nos sintonizan en nuestro canal de televisión, los que nos escuchan en nuestro radio, en internet, bienvenidos, los que estamos en este lugar, pero en especial al Espíritu Santo, démosle ese fuerte aplauso de bienvenida. Los invito a que abramos las Biblias en Primera de Pedro, capítulo 5, que es lo que nos corresponde para hoy. Primera de Pedro, capítulo 5, y un tema muy importante que pareciera que es tan solo para la iglesia, y el tema que vamos a tratar hoy, muchos tal vez considerarán que solamente hace parte de la vida espiritual y de quienes hacemos parte de una iglesia. Pero no es así. Es algo aplicable a cada uno de nosotros como padres, como familia, y nuestro tema, funciones de un pastor. Para muchos de nosotros diría yo, ¿qué saco con conocer las funciones de un pastor si yo no soy pastor? Pero recuerde algo importante que nos dice la palabra, y es que para nosotros poder un día pastorear una iglesia, gobernar una iglesia, primero es indispensable aprender a gobernar nuestra casa. Eso quiere decir que tú y yo en nuestra casa somos pastores. Los primeros pastores que nosotros tuvimos son nuestros padres. Pastor no es sino alguien encargado del cuidado de alguien. Pastor es alguien que tiene bajo su responsabilidad la vida de otra persona. Por lo tanto, si tú eres padre, si tú tienes a alguien bajo tu responsabilidad, eres padre, eres madre, eres un hermano que te has encargado de cuidar a alguien, eres pastor. Un pastor no es más que alguien que tiene bajo su cuidado a alguien que está cuidando. En lo espiritual podemos hablar que pastor es aquel que tiene bajo su cuidado una congregación. Y en lo familiar podemos hablar que pastor es aquel que tiene bajo su cuidado una familia, unos hijos, unas hijas, y ya puedes considerarte pastor. Este mensaje tiene que ver con el cuidado de un rebaño, si nosotros lo tomamos de manera literal, pero también lo podemos aplicar al cuidado que nosotros tenemos de nuestro primer rebaño. Antes de nosotros los pastores guiar un rebaño en la iglesia, primero tuvimos que guiar un rebaño en nuestra casa. Y esa es la condición que Dios pone para nosotros poder gobernar, para poder pastorear. Si nosotros no gobernamos bien nuestra casa, significa que no podemos gobernar bien la iglesia. Por lo tanto, esas funciones de pastor tranquilamente se adaptan a cada uno de nosotros. A ti, si eres quien tiene bajo la responsabilidad la vida de otra persona. Vamos a mirar 10 puntos importantes que se considera son esas funciones que debemos tener como guías de alguien, como guías de una congregación. Primero, ¿cuál es la función? ¿Cómo nos desempeñamos como pastores? Primero, cuidar. Ahí en el versículo 2, la primer parte. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. ¿Qué nos dice ahí? Apacentar la grey de Dios, apacentar ese rebaño, pero ¿de qué forma dice ahí? Cuidándolo. Nuestra labor es cuidar. Y tú como padre, como madre, ¿cuál es tu función? Cuidar. Cuidar no significa inutilizar a los demás haciéndoles todo lo que ellos necesitan. Cuidar significa proporcionarle los medios para que esa persona pueda crecer, pueda avanzar. Si tú estás cuidando a tu familia, no significa que tienes que encerrarlos para que nada malo le pueda pasar. Si tú estás cuidando a tu familia, no significa que tienes que darle absolutamente todo lo que quieren, porque muchas veces nosotros consideramos que eso es cuidar. Pero cuidar verdaderamente es entrenarlo, es prepararlo, es darle los medios necesarios para que él se pueda defender. De esa manera, tú lo estás cuidando. Y nuestra labor entonces como pastor en la congregación es proporcionarle a cada oveja, a cada cristiano, proporcionarle los medios suficientes por los cuales pueda depender de Dios, por los cuales pueda triunfar en su vida aquí en la tierra y de esa manera pueda conseguir también un día la salvación y la vida eterna. ¿Cuál es la primera función entonces que tiene un pastor? Cuidar.
Nuestro trabajo es cuidar. Segundo, cuidar de manera voluntaria. Y en la siguiente parte, versículo 2, ¿qué nos dice ahí? No por fuerza, sino voluntariamente. Cuando nosotros cuidamos a alguien de manera obligatoria, ¿cómo lo hacemos? No lo hacemos de la mejor forma. Por lo tanto, todo en la vida, lo que nosotros tenemos que hacer, lo tenemos que hacer de manera voluntaria. Dice, si ustedes van a pastorear, deben hacerlo, no de manera obligatoria, sino de manera voluntaria. Si tú tomas la decisión de cuidar a tus hijos y tu familia, no debes hacerlo porque te sientas comprometido. Debes hacerlo porque quieres hacerlo, porque amas hacerlo. Porque de lo contrario, no lo vas a hacer bien. Hoy en día, ¿dónde está la falla en muchos de los hogares? Porque como cada uno de los hijos que hoy en día vienen al mundo no están dentro de una planificación, no han sido deseados, simplemente sucedió, aunque sí estaban dentro de los de Dios, porque ninguna vida viene al mundo por casualidad. Muchos hijos están en los planes de Dios, pero ¿qué pasa cuando no están en los planes de esos hombres, de ese padre y de esa madre? Van a cuidar de una manera voluntaria. No lo van a hacer con amor, no lo van a hacer con agrado. Por lo tanto, si yo quiero que mi hogar funcione perfectamente, el cuidado a mis hijos, el cuidado a ese rebaño, ¿cómo dice que tiene que ser? De manera voluntaria. Si tú das de manera voluntaria, vas a dar más de lo que tú tienes que dar. ¿Cuántas veces a nosotros nos obligan a dar algo? Y cuando nosotros sentimos que estamos obligados a dar algo, ¿nosotros qué cantidad damos? Lo mínimo, lo que nos pidan. Pero cuando nosotros lo hacemos con agrado, nosotros damos mucho más de lo que tenemos que dar. Un padre que provee para sus hijos, pero de manera voluntaria, significa que él va a dar mucho más de lo que sus hijos pueden necesitar. Nosotros miramos en los hogares divididos, en aquellos hogares donde se han separado, y cuando la madre tiene que obligar al padre, lo tiene que demandar al padre, ¿él qué cantidad de dinero aporta? Lo que le indican allá en el juzgado, lo que lo obligan a dar, pero él no va a dar un peso más. ¿Por qué? Porque él no ama lo que está haciendo. Y él es un pastor, y él tiene que cuidar también su rebaño. Dice que primero nuestra función, ¿cuál es? Cuidar. Y ese cuidar tiene que ser de manera voluntaria. De lo contrario, no lo vamos a hacer con alegría, no nos vamos a gozar. ¿Qué cosas tienes que hacer tú? Qué bueno que esta tarde nosotros podamos aprender dentro de esas funciones de padre y de madre, como pastores que somos de ese hogar, a disfrutar lo que estamos haciendo. No sientas carga. Hay muchos que sienten carga porque tal vez se casaron en un momento no adecuado, porque tal vez se casaron en la edad no adecuada, porque tal vez le llegaron los hijos cuando menos lo esperaban, y hoy, ¿cómo cuidan a sus hijos? Con carga. Si tú tienes hijos, no te cargues. Disfruta. Trata la manera de disfrutar. ¿Sabes por qué? Porque esos hijos, por pequeños que sean, ellos se están dando cuenta. Ellos pueden percibir cómo tú los tratas, con amor, o los tratas simplemente con indiferencia, que te toca hacerlo. Cuando nosotros cuidamos a nuestros hijos porque nos tocan, ellos se dan cuenta, y ellos sienten ese rechazo. Y ellos saben en su interior, en su corazón, que están siendo rechazados. Y por eso el día de mañana también tienen traumas, y el día de mañana tratan de la misma forma a sus hijos. Porque siente que son rechazados. Aún en el vientre de nuestra madre nosotros podemos sentir el rechazo o el amor. Si tú estás pastoreando, sea una iglesia, o estás pastoreando tu hogar, tu casa, qué bueno que lo hagas de manera voluntaria. Y si tú no contrajiste esa relación, no de manera voluntaria, que aprendas a amar lo que hoy tienes. El secreto para tener triunfo en cualquier área de nuestra vida es cuando nosotros aprendemos a estamos haciendo, aún esa función de padre, aún esa función de madre. Hemos hablado algo acerca del trabajo. Hoy en día es muy difícil que alguien trabaje en lo que se preparó, en lo que le gusta. Hoy por la falta de fuentes de empleo, muchos tienen que trabajar en lo que sea, no en lo que le gustaba, no en lo que se le preparó, no en lo que amaba. Pero para que le vaya bien y pueda disfrutar, ¿qué tiene que aprender? A amar eso que ahora está haciendo. No sé bajo qué condiciones tú te casaste, no sé bajo qué circunstancias tú trajiste a tus hijos al mundo, pero sí sé que tienes que aprender a amarlos, sí sé que tienes que aprender a cuidarlos, pero no de manera obligatoria, sino porque disfrutas hacerlo, porque amas hacerlo. Tercero,
no por interés personal, ahí en la siguiente parte del versículo 2. No por fuerza, dice, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No con ganancia deshonesta. Y cuando hablamos de ganancia, no necesariamente estamos hablando de dinero. Porque tal vez tú puedes decir, bueno, a mí como papá, como mamá, a mí nadie me paga por cuidar mis hijos. Tal vez ahí tú podrías decir, yo no tengo una ganancia deshonesta al cuidarlos, como tal vez un pastor sí puede buscar una ganancia deshonesta en una congregación. Pero, ¿qué ganancia esperas tú? Muchos, sea en congregación o en cualquier otro lugar, su ganancia es la fama. Espera tener fama, espera tener reconocimiento. Muchos esperan que sus hijos el día de mañana los mantengan a ellos y cuando se dan cuenta que eso no fue posible, ¿cómo se sienten con relación a sus hijos? ¿Se sienten defraudados? ¿Qué esperas tú de tus hijos? Dice que debemos nosotros cuidarlos pero sin ningún interés personal. ¿Qué interés podemos nosotros tener? ¿Cuántas veces nosotros decimos es que yo quiero tener un hijo para ser feliz? Ahí pregunto yo, ¿ya no estás teniendo un hijo con interés? Porque muchas veces nosotros decimos eso, es que yo quiero tener un hijo para que me haga feliz, es que yo quiero tener un hijo porque ya me estoy haciendo viejo y yo quiero tener un hijo para que el día de mañana me acompañe. ¿No estás teniendo ahí un interés en él? Y por eso cuando él termina yéndose porque se va a trabajar, porque se casó o porque simplemente va a estudiar, ¿cómo nos sentimos nosotros? Ahí nos sentimos decepcionados, nos sentimos mal, pensamos que nos pagaron mal, cuando no nos pagaron mal, simplemente ellos tenían que salir de la casa. Pero, ¿por qué te sientes así? Porque tú los cuidaste, pero con un interés. Dice de nosotros los pastores, que debemos cuidar y debemos cuidar sin ningún interés, sin esperar ninguna ganancia y sobre todo ganancia deshonesta. ¿Qué ganancia esperas tú obtener al criar y educar y cuidar a tus hijos? ¿Qué esperas tú al cuidar una congregación? ¿Qué esperas tú al cuidar a un discípulo? Porque tú tienes discípulos, tú compartes, tú les enseñas, tú los estás cuidando. Si tú tienes un discípulo, si tú te has encargado de orientarlo en su vida espiritual, eres una especie de pastor y por lo tanto, ¿qué es lo que te corresponde? Cuidarlo. ¿Y cómo debo cuidarlo? Dice que de manera desinteresada, sin esperar nada a cambio, porque el que en últimas termina así pagándonos, ¿quién es? Dios. Él va a recompensar el esfuerzo que tú hagas al cuidar a tu familia, Él va a recompensar el esfuerzo que tú hagas al cuidar a tu discípulo, al cuidar la congregación, lo que tú tienes bajo tu responsabilidad. Funciones de un pastor entonces, por eso comencé diciendo, muchos de nosotros podríamos decir, bueno, ¿yo qué gano con saber las funciones de un pastor si yo nunca voy a ser pastor, si a mí no me gusta ser pastor? Pero pastor es aquella persona que tiene bajo su responsabilidad la vida de cualquier persona. Si tú tienes unos hijos a quien cuidar, tú eres pastor, eres pastora de ese hogar. El requisito que Dios pone para que nosotros seamos pastores un día en alguna congregación es que primero aprendamos a gobernar bien nuestra casa. Y si tú estás gobernando mal tu casa, significa que eres un mal pastor, que eres una mala pastora. Hasta aquí tan solo los 3 puntos que hemos visto. ¿Cómo te calificas tú con relación a ello? Si los cuidas, porque la primera función de nosotros como pastores o pastoras, ¿cuál es? Cuidar. Y cuidar no es sobreproteger. Cuidar no es darle todo gusto. Cuidar no es inutilizándolos, haciéndole todo lo que ellos quieren. Cuidarlo es proporcionarle los medios para que él se pueda defender. Cuidarle es proporcionarle todo lo que él necesita para que pueda avanzar. Si le estás dando todo lo que tus hijos necesitan para que avancen, no para que se sientan contentos y felices, porque tal vez ese computador último modelo o ese celular que tú le has dado lo hace feliz, pero le permite avanzar, crecer, desarrollarse. Ese celular costoso que tú le das permite que él el día de mañana pueda defenderse. Por lo tanto, el cuidar no significa darle todo ese tipo de bienes materiales. El cuidar verdaderamente, ¿qué significa? Proporcionarle los medios que a él le permitan un día defenderse cuando tú no estés. Eso también es cuidar. Segundo, ¿qué es lo que necesitamos? Cuidar, pero de manera voluntaria, no obligado, no a la fuerza.
No sientas que cuando estás pastoreando a tus hijos es una carga. Disfruta, porque es un regalo maravilloso. Tú eres el guía. Ellos un día van a ser como tú eres. Y un día ellos van a tratar a sus hijos como tú los tratas. Tercero, no por interés personal. Cuarto, no imponiéndose, sino siendo ejemplo. Muchas veces nosotros queremos pastorear las congregaciones imponiendo. Muchas veces nosotros queremos pastorear nuestra casa imponiendo, obligando. La mejor forma que tenemos para nosotros enseñar es el ejemplo. Ahí en el versículo 3, ¿qué nos dice? No teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice? Ejemplos para la grey. Si tú vas a pastorear una congregación, no les impongas, no les obligues a hacer algo, sino sé ejemplo. Nuestros hijos van a aprender más fácil cuando tú les muestras cómo hacerlo. Ser ejemplo, ¿qué es? Ser ejemplo no es simplemente ser intachable. ¿Cuántas veces nosotros decimos, sí, yo soy ejemplo, soy testimonio, porque no hago nada malo? Está bien, tú eres testimonio porque nada malo haces, pero ¿sabes cuál es el problema? Que no somos ejemplo para que ellos sigan haciendo lo que le estamos pidiendo. A veces nosotros creemos que somos ejemplos simplemente porque no hacemos nada malo. Es que yo soy ejemplo para mis hijos, yo no tomo, yo no bebo, yo no fumo. Está bien, eres ejemplo de no hacer algo, pero también tenemos de ser ejemplo de hacer algo. Hasta ahí tu ejemplo lo lleva a no hacer, pero es que tú necesitas que él haga también algunas cosas. Y ahí también tengo que ser ejemplo. ¿Qué cosas tú quieres que tus hijos hagan? Entonces tienes que ser ejemplo. Tienes que primero hacerlo tú. Si tú lo haces, un día tus hijos lo van a hacer. Como iglesia, si tú eres pastor, mire, aquí Pedro se está refiriendo a alguien que iba a pastorear una congregación. Pero como la palabra de Dios habla que nosotros primero tenemos que pastorear nuestro hogar, por eso lo aplicamos también a nosotros como padres. Pedro, ¿qué les dice? Si tú vas a pastorear una iglesia, tienes que enseñarles en base a ¿qué dice? Al ejemplo. Hay pastores que dicen no gustarles la oración. ¿Cómo su rebaño va a ser gente de oración? Si nosotros los pastores queremos que nuestra iglesia sea iglesia de estudio, que le guste la palabra, que le guste orar, que le guste estar en intimidad con Dios, los primeros que tenemos que estar somos nosotros. Y en el hogar, ¿tú cómo quieres que sean tus hijos? Por un segundo ponte a pensar, ¿tú cómo quieres a tus hijos? ¿Cómo te los imaginas? Imagínate un segundo ahí. Imagínate por un segundo cómo quieres que sean tus hijos. Ahora yo te pregunto, ¿tú eres así como te estás imaginando a tus hijos? Porque eso sería ser ejemplo, ¿verdad? Si tú te estás imaginando a tus hijos de una manera, no sé cómo, tú primero tienes que ser así, para que ellos te sigan. Dice que nosotros debemos ser ejemplos. ¿Cómo eres tú? Ellos así van a ser. Nosotros somos ejemplo para lo bueno, para lo malo. El problema es que lo malo no lo planificamos. Simplemente nosotros hacemos cosas malas porque nos nacen hacerlas y nuestros hijos las imitan. ¿Sabes qué es lo difícil? Hacer las cosas buenas. Hay algo que nosotros siempre decimos o se dice también en el mundo. A los niños no necesitamos enseñarles a hacer lo malo, porque ellos por naturaleza lo hacen. ¿Qué necesitamos enseñarle a los niños? Hacer lo bueno. Los niños por naturaleza hacen lo malo, hacen travesuras, dañan cosas, destruyen lo que encuentran. El niño por naturaleza hace lo malo. ¿Qué es lo que yo le tengo que enseñar? Hacer lo bueno, porque de lo contrario él va a crecer así y en grande va a seguir lo mismo. Por lo tanto, entonces mira, ¿qué cosas quieres que tú hagas, que tus hijos hagan? Tú debes primero ser ejemplo. Cuarto, entonces, ¿qué nos dice? No imponiendo, sino siendo ejemplo. No obligues a tus hijos a hacer algo. Enséñales con tu ejemplo. Hazlo tú primero. Y ellos te van a servir. Ellos te van a servir. Hay hombres que les gusta tomar licor. ¿Y sabes qué les dicen a sus hijos? Que no tomen, que eso es malo. Y el niño aprende y crece sabiendo que eso es malo. Pero como ven a su papi tomar, ¿qué va a pasar? Ellos también van a tomar. En grandes, ¿qué es lo que va a suceder? Tenemos un hombre que sabe que eso es malo
pero lo hace. Sabe que es malo porque su padre le dijo, pero lo hace porque también lo vio hacer a su padre. Entonces mira que el ejemplo es lo que arrastra, el ejemplo es lo que enseña. Quinto, aprendiendo a rendir cuentas. ¿Sabes qué es lo que más nos gusta a nosotros los seres humanos? Tenerle que rendir cuentas a alguien. Y las mejores empresas y las mejores organizaciones funcionan cuando nosotros tenemos que rendirle cuentas a alguien. Cuando nosotros tenemos a quien rendirle cuentas, nosotros nos esforzamos por mejorar. Cuando nosotros tenemos a quien rendirle cuentas, nosotros nos esforzamos que cada día las cosas nos queden mejor. Cuando nosotros no tenemos a quien rendirle cuentas, hacemos las cosas como nos parece. Busca a quien rendirle cuentas. Ahí en el versículo 4. ¿Qué nos dice el versículo 4? Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ¿quién? Jesucristo. Entonces nosotros recibiremos esa corona o también un castigo. Depende de cómo nosotros estemos pastoreando. Dice que nosotros los pastores tenemos que rendirle cuentas a quién entonces. A Jesucristo. Porque un día Él va a venir, va a aparecer y nos va a dar una corona. ¿Pero será que nos va a dar una corona a todos? No, depende de si hicimos bien nuestro trabajo o no lo hicimos. Y tú como padre, como madre que eres pastor, también tienes que buscar a quien rendirle cuentas, que es a Cristo también. Tú tienes que rendirle cuentas por tus hijos. Un día Él va a venir y también te va a preguntar. A mí como pastor me va a preguntar por mi familia primero y después por quién. Por la congregación. ¿Qué pasa con la congregación? ¿Los estuviste contentos a punta del show y se perdieron? ¿Qué pasa con la congregación? ¿Le diste el alimento necesario para que ellos se alimentaran espiritualmente y se salvaran? ¿O los tuviste entretenidos? Lo que pasaría en el hogar también. Él te podría preguntar, pero tú si estás alimentando bien a tus hijos, ¿cuántos hombres y mujeres el día de mañana están desnutridos, falta de capacidad mental, enfermos? Porque pequeños, ¿cómo fue su nutrición? Vale, decisión. ¿Y de quién es culpa? De los padres. Y debería yo entender que alguien me va a tomar cuenta de ello también. Así como a mí como pastor me va a tomar cuenta Jesucristo de cómo estoy dando el alimento al pueblo, porque si de manera espiritual yo como pastor no proporciono los medios para que tú te alimentes espiritualmente, no te doy las herramientas para que te alimentes, porque un pueblo no se puede alimentar a punta de predicaciones. Hay personas que solamente vienen el domingo al culto. ¿Cómo sería su alimentación a nivel espiritual? Deficiente. Por eso en la iglesia nos preocupamos constantemente por sacar diferentes materiales, folletos, libros y todo lo que podamos para que el alimento sea completo. Ahora, que tú no lo consumas, eso ya es problema tuyo. Pero tenemos todas las herramientas, tenemos todos los medios disponibles para que te puedas alimentar. Apenas ayer salió el nuevo formato ya de estudio. Si quieres, estudia, si no. Eso hace parte de la preparación del alimento. Tú como padre, como madre, ¿cómo estás frente a ese estado? Y eso es cuidar. Debemos aprender a rendirle cuentas a los demás. Si tú quieres que funcione, empieza a delegar para que ellos empiecen a ti a rendirte cuentas y que tú también tengas que rendir cuentas. Si tú no tienes quien te obligue, oblígate tú mismo. El rendirle cuentas a alguien hace que yo me esfuerce. El rendirle cuentas a alguien hace que yo cada día haga las cosas mejores. Imagínate por un momento en el lugar donde tú trabajas. Si tú trabajas en esa empresa y no tienes que rendirle cuentas a nadie, ¿cómo sería tu trabajo? Tal vez tú te decir, no, yo lo hago bien porque soy responsable. La verdad es que cada vez nosotros tendemos a acomodarnos. Y nosotros mismos no nos vamos a exigir a lo máximo. Necesitamos que alguien nos exija para nosotros dar lo máximo. De lo contrario, los seres humanos facilistas. Los seres humanos nos gusta vivir con lo mínimo de esfuerzo que nosotros podamos dar. Si nosotros no nos obligamos a ser buenos líderes, vamos a ser superiores.
si nosotros no dejamos que Cristo nos obligue a ser mejores pastores. Simplemente seremos pastores que venimos, predicamos el día que nos toca predicar y nos perdemos. Cada cuánto tú desayunas, almuerzas y comes. ¿Hay alguien aquí que coma cada 8 días? Porque mis esposa y mis hijos comen todos los días, no salieron tarde. Pero si tú comes cada 8 días, qué bueno, me ahorras mucha plata, pero así mismo te vas a restituir. Por lo tanto, así mismo espiritual. Debemos tener ese alimento a diario. De lo contrario, nos vamos a desnutrir. Y eso es función de un pastor. Eso es función del guía. Eso es función del que los está alimentando. Y esa es tu función también en el hogar. Alimentarlos de manera espiritual y alimentarlos de manera secular. Sexto, y algo que nos molesta a la mayoría, siendo sumisos unos a otros. Y eso se debe enseñar desde joven. Si tú desde joven a tu hijo no lo educas para que aprenda a obedecer, que sea sumiso, el día de mañana le va a molestar cuando alguien le pida cuentas. Cuando a nosotros no nos enseñan desde pequeños a rendirle cuentas a alguien, el día que nosotros llegamos a un colegio y nos imponen normas, nos va a ir muy mal. El día en que nosotros llegamos a una iglesia organizada, donde hay normas, donde hay reglamentos, nos va a molestar, porque nosotros no nos acostumbraron desde pequeños a obedecer, a ser sumisos los unos a los otros. Ahí en el versículo 5, ¿qué dice? Igualmente, ¿a quién se dirige? Jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y tú joven, y mire que está hablando de la congregación, tú joven, sujétate a quién dice, a los ancianos, a los dirigentes de la iglesia, a los pastores, a los líderes. Sujétate. Esa es la única forma de que la iglesia pueda avanzar. Esa es la única forma de que tu familia pueda avanzar. Tú joven también. Ya no le vamos a poner la palabra anciano. Y tú joven, sujétate a quién entonces? A tus padres, a tu padre y a tu madre, y agrega algo. Y sujétense, ¿qué dicen? Los unos a los otros. Todos. Tenemos que aprender a sujetarnos de los unos a los otros. Solo de esa forma funciona. Y sujetarse no es tanto oprimir, sujetarse no es subyugarse necesariamente a otra persona. Si tú estás en una ciudad de esas de hierro, o en el parque de tu casa, ahí, de tu barrio, y hay algo que le llaman como un trompo, ¿cierto? Que gira. Tú te sientas o te paras en ese trompo y alguien lo hace girar a mucha velocidad para tú no salir disparado y estrellarte. ¿Qué es lo que necesitas estar ahí? Sujeto. ¿Sí o no? Sujetarte. A eso se llama sujeción. Sujetarte para poder no golpearte. Es más, si tú te subes a esos avioncitos también que empiezan a girar, hay un centro que los mantiene. ¿Y cómo los mantiene eso? Sujeto. Porque en el momento en que empieza a girar eso a toda velocidad y no esté sujeto al núcleo, al centro, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué pasa con ese avioncito? Sale volando. Se pierde. Se va a causar un accidente. Eso es estar sujetos. Dice que debemos estar sujetos ¿quiénes con quiénes? Todos con todos. Solamente así funciona, ya hablamos de unidad. Cuando estamos hablando de sujeción, estamos hablando de unidad. Y la unidad es lo que hace que las cosas funcionen. Solo cuando nosotros aprendemos a trabajar en unidad, entonces va a funcionar lo que tú estás haciendo. ¿Sabes por qué ese hogar no funciona muchas veces? Porque no hay sujeción, porque no hay unidad. Porque tal vez esta noche tú que me ves o que me escuchas o que estás en este lugar, podrías decir, sí, a mí lo que más me molesta es que mi esposa no se sujeta a mí. Es que a mí lo que más me molesta es que mi esposo no se sujeta a mí. No se trata que lo domines, se trata que estemos en unidad. Cuando ahí habla de que estemos sujetos los unos a los otros, más que el uno lo manda al otro, lo que está diciendo es manténganse en unidad. Porque esa unidad es lo que va a hacer que la iglesia crezca, se desarrolle y sea fuerte. Y esa unidad en tu empresa
la va a hacer próspera. Esa unidad en tu hogar va a hacer que crezca y que sea fuerte también. ¿Cómo estás entonces en sujeción? ¿Sí te sujetas o tú quieres hacer lo que a ti te viene? Porque muchas veces nosotros queremos hacer lo que a nosotros nos gusta y no a lo que tenemos que hacer. Y eso sí que es causa de división en muchos hogares. Hay personas que no les gusta sujetarse en la iglesia, en la empresa, en el trabajo, en la casa, en ningún lado. Y cuando una persona no se sujeta, por lo tanto, ¿qué es lo que causa? División. ¿División qué causa? ¿Fuerza? ¿Poder? No. Al contrario, la división quita cualquier relación. La división lo que hace es dañar cualquier relación. Por lo tanto, ¿qué se necesita para poder funcionar y cuáles son las funciones de un pastor? Mantener esa unidad. Enseñar a los jóvenes a qué dice, a sujetarse. Y aquí menciona a los jóvenes. ¿Por qué? Porque se supone que los adultos han aprendido a sujetarse. Pero ¿sabes qué es lo triste? Que muchas veces hasta los adultos y ancianos toca enseñarles a sujetarse porque no nos gusta. Si tú como padre no te gusta sujetarte, ¿cómo esperas que tus hijos se sujeten? Nosotros aquí en la iglesia, los que tenemos cargos de liderazgo, si tú no te sujetas a las condiciones de la iglesia, ¿cómo esperas que tus hijos se sujeten a ti? Es que todo esto es un círculo. Yo me tengo que sujetar para que otros se sujeten a mí. Si a ti te cuesta sujetarte, tus hijos te están viendo. Y recuerda que uno de los puntos, ¿cuál era? Que nosotros debemos enseñar de qué forma. Con el ejemplo. Si tus hijos te ven ser rebelde en la iglesia, en el colegio, en el trabajo, ¿cómo van a ser ellos en tu casa? Rebeldes, porque eso es lo que están viendo de ti. Porque a veces nosotros somos un poco folclóricos, ¿no? En la iglesia o en cualquier otro lugar somos rebeldes. Y llegamos a la casa, ¿con qué comentarios? A decir, no, yo no estoy de acuerdo con lo que dijo el pastor, yo no me estoy de acuerdo con lo que dijo la pastora, yo no estoy de acuerdo con lo que dijo la profesora, yo no estoy de acuerdo con lo que dijo el gerente. Eso es lo que están escuchando de nuestros hijos en la casa. Rebeldía. Y por lo tanto, ese es el ejemplo que nosotros le estamos dando. Y inmediatamente, nosotros, ¿qué le obligamos a nuestros hijos? Que ellos se sujeten a nosotros. Pero si ellos estaban acabando de oír que no es bueno sujetarse, si ellos estaban acabando de oír hablar palabras de rebeldía, ¿cómo tú sí esperas que ellos se sujeten a ti? Entonces mira que el ejemplo nos lleva a todo ese tipo de cosas. Siendo entonces sumisos los unos a los otros. Séptimo, humillándonos delante de Dios. Si nosotros nos mantenemos de rodillas delante de Dios, Dios nos pondrá de pie delante de los hombres. Ahí en el versículo 6, ¿qué nos dice? Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Y si tú quieres que funcione, ¿qué dice? Humíllate delante de la mano poderosa de Dios. Porque cuando a nosotros nos cuesta ser humildes delante de los seres humanos, también nos cuesta ser humildes delante de Dios. Cuando a mí me cuesta mantenerme en humildad delante de las personas que son mi autoridad aquí en la tierra, también me cuesta mantenerme en autoridad bajo Dios. ¿Cuántas veces nosotros decimos, si Dios me quiere sanarme donde yo estoy? Yo no necesito ir a la iglesia, yo no necesito. Y dice la palabra de Dios que no debemos de dejar de congregar, como algunos tienen por costumbre. Pero como nosotros en la vida cotidiana estamos acostumbrados a hacer lo que nos gusta, en lo espiritual, también. ¿Cómo eres tú en la casa? Así serás en todo lugar. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos aconseja? Como pastores, como líderes, como ovejas, que debemos aprender a humillarnos delante de Dios. Y si yo me humillo delante de Dios, ¿el qué pasa en la sociedad? Él me exalta, Él me levanta. Humíllate delante de Dios, póstrate delante de Dios. Si nosotros aprendemos a estar de rodillas delante de Dios, Él nos pondrá de pie delante de los hombres. ¿Sabes por qué muchas veces te es difícil mantenerte en pie delante de los hombres? Porque también te es difícil mantenerte de rodillas delante de Dios. A veces nosotros queremos estar bien parados delante de los hombres. Lo malo
Es que así mismo de bien parados queremos estar con Dios. Si tú quieres estar bien parado en la sociedad, debemos estar de rodillas delante de Dios. ¿Cómo pides tú las cosas? Si tú quieres tener honra delante de tus hijos, debes estar postrado delante de Dios. Porque nosotros decimos, es que yo quiero estar en pie delante de mis hijos, yo quiero que ellos me obedezcan. ¿Sabes lo que nos está diciendo esta noche Jesucristo? Si tú quieres que tus hijos se sometan a ti y tus hijos te obedezcan, te necesito ¿cómo? De rodillas delante de mí. Si tú y yo estamos de rodillas delante de Dios, podremos estar parados delante de los hombres. Significa, si yo me humillo delante de Dios, puedo tener autoridad delante de los hombres. ¿Quiénes? Tus hijos, tu familia, la congregación, la sociedad, donde quiera que tú tengas un cargo de superioridad. Si quieres que los demás se sometan a ti, tú y yo debemos someternos a Dios y aprender a someternos también los unos a los otros. Nada funciona sin normas, por eso es que habla de sometimiento. Donde quiera que tú vayas, vas a encontrar normas, donde sea. Tal vez tú dices, bueno, porque cuando yo voy al bus ahí no dice nada. Hay una norma, tú tienes que entrar por una de las puertas y salir por la otra, y eso es una norma. Si tú haces lo contrario, te van a gritar, porque estás violando esa norma. Todo en la vida hay normas, por eso nos dice que debemos aprender a humillarnos delante de Dios. Octavo, echando todas nuestras ansiedades delante de Dios. ¿Sabes por qué muchas veces nos es difícil pastorear la iglesia? Porque nos volvemos ansiosos, porque luchamos en nuestras fuerzas. ¿Sabes por qué nos es difícil pastorear nuestra casa, nuestros hijos, nuestro hogar? Porque nos volvemos ansiosos. Y la ansiedad nos hace desesperar. Y la desesperación nos hace mal gobernar nuestro hogar. Nos hace gritar, nos hace maltratar, nos hace ofender. ¿Por qué? Porque estamos ansiosos. Dice, no tomes esas cargas para ti. Echa esa ansiedad delante de Dios. Ahí en el versículo 17, ¿qué nos dice? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Echa toda la ansiedad delante de Dios. ¿Sabes por qué muchos pastores se cargan? Porque nosotros constantemente estamos recibiendo cargas ¿de quién? Del rebaño. Y nosotros muchas veces nos cargamos eso. Y Él que dice, no te quedes con esa carga. Mi labor de pastor es, yo recibo esa carga y se la paso ¿a quién? A Dios. Y tú como padre que eres pastor en tu hogar lo mismo. No te cargues con todo ese tipo de cosas que produce en tu hogar, porque te vas a cansar. Y por eso es que muchas veces se aburre de ser papá, de ser mamá, porque nosotros tomamos como padres cada una de las cargas y nos llenamos de ansiedad. La única forma que nosotros tenemos para poder gobernar bien la iglesia, para poder gobernar la casa, para poder gobernar el hogar, es no echándonos sobre nuestros hombros todas esas cargas. ¿Qué dice él? Ya que tú vas a pastorear mi redil, vas a pastorear mi iglesia, ¿a quién dice que le debemos dar las cargas? A Dios. ¿Sabes cuando nosotros no aprendemos eso? Nos estresamos. ¿Y sabes qué es lo que produce el estrés? Eso ya lo sabes tú. ¿Qué produce el estrés? Todo tipo de enfermedades. Y entonces nos duelen los huesos, nos duele la cabeza, está a punto de torcérsenos la cara, los pies, los zapatos, todo se nos quiere torcer. ¿Y sabes por qué? Porque simplemente no hemos aprendido a depositar las cargas delante de Dios. Nosotros los que estamos bajo autoridad, llámate padre, madre, pastor, gerente, administrador, lo que sea, estamos expuestos a cada día recibir la carga de los demás. Por eso es que Jesucristo nos enseña ahí a través de la palabra. Tú que eres pastor, ¿qué dice? Echa sobre mí las cargas. Porque yo las puedo llevar, tú no las vas a poder llevar. Si tú empiezas a llevar la carga de todo el mundo, te vas a empezar a estresar. ¿Y sabes cuál es la enfermedad de moda? El estrés. Se le está cayendo el pelo, va al médico y ¿qué le dicen? Estrés. Le duele la cabeza, va al médico y ¿qué le dicen? Estrés. Y cualquier cosa que le pasa, ¿qué le dice? Estrés. Y ya para el año que viene saldrá el S4, yo no sé. Pero igual, ¿por qué? Porque no hemos aprendido a echar nuestras cargas delante de Dios. Deja tu ansiedad.
Esa ansiedad es lo que hace que te vuelvas grosero, grosera. Si has mirado tú a las personas ansiosas, ¿cómo es su actitud? Si has mirado tú cómo son esas personas ansiosas, ¿cómo es su comportamiento de una persona ansiosa? ¿Lo has mirado? Es grosero, maltrata, grita, porque vive ansioso. Por eso es que los que estamos a cargo de un pueblo, los que estamos a cargo de unos hijos, no debemos llenarnos de ansiedad, porque esa ansiedad te va a convertir en un mal padre, esa ansiedad te va a convertir en una mala madre, esa ansiedad te va a hacer un mal pastor, una mala pastora, porque te llenas de ansiedad, porque te desesperas por todo. Ahora, no quiere decir que tengo que caer al otro extremo, que es entonces ser totalmente fresco. Hay gente que es todo lo contrario, unos ansiosos y otros frescos, que hacen que otros se llenen de ansiedad. ¿Sí has mirado? Y se vuelve en un círculo vicioso. Hay personas que viven estresadas, ansiosas, porque viven o conviven o están con personas que son una frescura. Hay que hacer aseo en la alcoba, toca levantar la cama con todo. ¿Por qué no se levanta? Tiene una frescura y estresa a otros, llena de ansiedad a otros, y todo el mundo vive mal. ¿Qué debo aprender entonces? Echa tus ansiedad a los demás. ¿Y cómo yo logro echar la ansiedad en las manos de Dios? Teniendo un buen tiempo de intimidad con Dios. Es que hay gente que tiene una muy mala intimidad con Dios. Y son pastores, mira que aquí le está hablando a pastores. Son pastores, son pastoras, son líderes, pero una muy mala intimidad con Dios. Rara vez. Es más, tú puedes ver hermanos en la misma iglesia que tienen una muy mala relación con Dios, que mientras los demás están orando, ¿qué está haciendo esa persona? Está mirando a todo el mundo, está pensando, está haciendo otra cosa, está mirando qué se cae, qué no se cae. Nos damos cuenta que tiene una muy mala relación con Dios. ¿Cómo puede Dios recibir sus cargas si tiene una muy mala relación con Dios? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu intimidad con Dios? Al menos que cuando estemos orando en grupo, que los demás no se den cuenta que tú estás pensando en pajaritos. Porque hay personas que así, nos tomamos de la mano, estamos orando, todo el mundo está concentrado, menos ese pastor, esa pastora, ese líder. Está pensando en otra cosa, está mirando otra cosa, está haciendo otra cosa, significa que tiene una muy mala intimidad con Dios. Y como tiene una muy mala intimidad con Dios, las cargas, ¿quién las soporta? Él o ella. Y por eso es que vive estresado y por eso es que vive mal, porque su relación con Dios es lo que hace que Dios tome mis cargas. Mi buena alimentación espiritual. Si nosotros nos alimentamos muy mal, si tú físicamente te alimentas muy mal y trabajas en alguna empresa donde tienes que hacer fuerza, dada tu mala alimentación, ¿qué va a pasar con ese trabajo? ¿Va a funcionar? No vas a tener fuerza. Y si nosotros de manera espiritual tenemos que aconsejar, tenemos que llevar cargas, pero estamos muy mal alimentados espiritualmente porque rara vez estudiamos la palabra, ¿cómo va a pasar con nuestras fuerzas? No vamos a tener fuerzas. Es en mis fuerzas que vos estoy cargando. Por eso es obvio que espiritualmente nos estamos herniando. Noveno, soportando las tentaciones, todos y cada día y en cada instante, sea pastor, pastora, papá, mamá, vamos a tener que soportar cualquier tipo de tentación. Y cuando hablamos de tentación, no estamos hablando solamente de tentación en la carne como las que conocemos. Cuando tú por fin estás controlando tu lengua y ya no gritas, ¿a qué te vas a ver tentado o tentada? A gritar. ¿Cuántas veces nosotros decimos, Señor, me comprometo a ya no gritar? Voy a hacer un ejercicio. Cada mañana cuando me levante voy a decirle a mi esposa, a mis hijos, mi amor, y preciso que nosotros le vamos a decir mi amor y ¿qué tenemos aquí en la lengua? El grito que le vamos a pegar. ¿Eso no es tentación también? Quiero yo no gritar, pero me veo tentado a gritar. Todos los días estamos expuestos a eso. Es más, podrías preguntarte, ¿tú cómo levantas a tus hijos? ¿Cómo vas a despertar a los hijos? A tu esposa, a tu esposo.
Hay personas que se levantan y desde que se levanta abre la puerta del cuarto del hijo y de la hija, ¿y cómo lo despierta? De un grito. Qué bueno que tú puedes levantarla, abrir la puerta y decirle la bendición, hijo, Dios te bendiga, ya es hora de levantarse. Pero muchas veces lo hacemos a los gritos y eso también es tentación. Ahí en el versículo 8, ¿qué dice? Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león, anda alrededor buscando a quien devorar. Como león rugiente. ¿Qué anda haciendo el enemigo? Tentando, mostrándonos oportunidades para nosotros fallar en lo que tú te hayas propuesto. Eso es ser tentado. No somos los únicos que tenemos ese problema. Ahí en el versículo 9, ¿qué dice? Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos. ¿Dónde? ¿Dónde dice? En todo el mundo. Y si tú estás pasando ese tipo de tentación, tú estás pasando ese tipo de dificultad, tú estás pasando ese tipo de dolor, ¿qué es lo que Él nos dice? Mira que no eres el único. Lo mismo que te está pasando, dice, ¿le está pasando a quién? A todos, en todo el mundo. Eso que tú estás viviendo, lo está viviendo todo el mundo. Por eso es que Pablo dice que esté de pie, cuídese de no caer. Lo que a ti te está pasando le puede pasar a cualquiera. Lo que le pasó a tu hermano le puede pasar a cualquiera, te puede pasar a ti. ¿Sabes cuál es el error que a veces nosotros cometemos? Y cuando nosotros hablamos de liderazgo, hay algo que siempre enseñamos. Nunca digas eso a mí, no me pasa. Nunca digas eso a mí, no me puede pasar. Porque eso que le pasa a tu hermano le puede pasar a cualquiera. Y eso que te pasa a ti, le puede pasar a cualquiera. Todos estamos expuestos a eso. Y eso nos permite cuidarnos. Eso hace que nos cuidemos. 10º y último punto. Creyendo que el sufrimiento es lo que nos perfecciona. Solamente cuando nosotros sufrimos es que aprendemos a crecer. ¿Sabes qué hace el sufrimiento? Nos desacomoda. Cuando nosotros ya estamos acomodándonos, ¿qué es lo que hace Dios? Permite que tengamos algún problema, alguna dificultad, alguna necesidad. Y ese sufrimiento es lo que me desacomoda de tal manera que me hace buscar una solución. Cuando tú ya te has acomodado a tu situación, es necesario a veces un sufrimiento que nos permite sacudirnos y no seguir acomodados. Ahí en el versículo 10, ¿qué nos dice? Mas el Dios de toda gracia, quien nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis, ¿qué dice ahí? Padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Pero ¿cuándo sucederá eso? ¿Cuándo nos va a establecer, nos va a fortalecer? ¿Cuándo dice ahí? Cuando sufras un poco de tiempo. Pero cuando tú sufras, cuando tú tengas que desacomodarte, entonces serás acomodado, entonces serás fortalecido, entonces las cosas te van a salir bien. Entonces mira que Pedro no está diciendo ahí, y vas a orar y vamos a orar para que dejes de sufrir, para que ya no tengas ningún problema. Ahí dice que es necesario que por algún tiempo tengamos algún problema, y después de ese corto tiempo de problemas, ¿qué es lo que va a pasar? Ahí seremos fortalecidos, ahí seremos levantados. Muchos de nosotros, muchas veces cuando nos estamos acomodando, Dios permite que nos desacomodemos. Ese problema, esa dificultad que estás viviendo, pregúntate esta tarde, ¿no será porque te has acomodado? Dios hace con nosotros lo que el águila hace con su aguilucho, y que tú ya conoces la historia, por eso no te la voy a contar, pero sí la resumimos. Cuando el aguilucho se está acomodando en su nido y no quiere aprender a volar, ¿qué es lo que hace el águila? Sacude el nido para que los chuzos y los vidrios y con lo que hizo el nido empiece a causarle dolor al aguilucho y de esa manera él brinque y aprenda a volar. Eso es desacomodarse. ¿Y qué es lo que nos dice Pedro ahí? Si tú eres pastor, si eres pastora, si eres padre, si eres madre, si tú tienes a alguien bajo tu cuidado, es necesario que aprendas a padecer ese tipo de sufrimientos, porque después de ellos
entonces serás establecido, fortalecido, y entonces serás levantado. Los sufrimientos hacen que nosotros nos sacudamos. Los sufrimientos hacen que nosotros salgamos de esa vida de acomodamiento en la que estamos. ¿Cuántos de nosotros hemos prosperado porque en algún momento Dios nos desacomodó? ¿Cuántos de nosotros ahora vives en el barrio que te gustaba vivir, pero porque Dios permitió que te desacomodaras? Pregúntate por algún momento, eso que tú tienes hoy, que Dios te ha regalado, ¿lo hubieras logrado si Dios no te hubiera desacomodado en algún momento? Muchos de nosotros hoy tenemos cosas, pero porque en algún momento Dios nos desacomodó. Si Él no te hubiera desacomodado, todavía estuvieras viviendo en ese lugar donde estabas viviendo y no querías salir. Si no te hubiera desacomodado Dios, todavía estuvieras con esas mismas cosas y no con las cosas que tienes hoy. Porque nosotros todos los seres humanos, por el miedo a arriesgarnos, por el miedo a comenzar cosas nuevas, terminamos acomodándonos a lo que somos y a lo que tenemos. ¿Cuántos de nosotros decimos, no, ¿para qué me esfuerzo si así estoy bien? Y nos acomodamos. Y Dios permite que nos desacomodemos para Él volvernos a acomodar. Debemos tener algo en claro, que esos sufrimientos que nosotros podemos estar pasando, dice que ¿cuántos lo están pasando? Todos en el mundo. Porque todos, si queremos progresar, porque todos, si queremos tener algo en la vida, tenemos que aprender a asimilar ese tipo de sufrimientos. El sufrimiento bien llevado me hace prosperar. Pero cuando yo no quiero sufrir, lastimosamente lo único que me queda es pobreza, ruina y mediocridad. Pastor no solo es el que dirige una congregación. Pastor es cualquier persona que tenga a alguien bajo su protección y cuidado. Como padres o como personas responsables de alguien, debemos cada día esforzarnos por ser mejores. Esa es la labor de un pastor, de una pastora, de un padre, de una madre. Cada día luchar por ser mejor, porque de eso depende que los que estén bajo nuestro cuidado también cada día sean mejores. Amén. Démosle la gloria a ese Padre maravilloso. Para que los podamos leer y conocer. Vamos a dejar entonces ahora sí que el Espíritu de Dios nos hable, que el Espíritu Santo en este momento sea enseñándonos y hablándonos. Así que le damos la bienvenida a aquellos que en este momento nos sintonizan en nuestro canal de televisión, los que nos escuchan en nuestro radio, en internet, bienvenidos, los que estamos en este lugar, pero en especial al Espíritu Santo, démosle ese fuerte aplauso de bienvenida. Los invito a que abramos nuestras Biblias en Primera de Pedro, capítulo 5, que es lo que nos corresponde para hoy. Primera de Pedro, capítulo 5, y un tema muy importante que pareciera que es tan solo para la iglesia, y el tema que vamos a tratar hoy, muchos tal vez considerarán que solamente hace parte de la vida espiritual y de quienes hacemos parte de una iglesia. Pero no es así. Es algo aplicable a cada uno de nosotros como padres, como familia, y nuestro tema, funciones de un pastor. Para muchos de nosotros diría yo, ¿qué saco con conocer las funciones de un pastor si yo no soy pastor? Pero recuerde algo importante que nos dice la palabra, y es que para nosotros poder un día pastorear una iglesia, gobernar una iglesia, primero es indispensable aprender a gobernar nuestra casa. Eso quiere decir que tú y yo en nuestra casa somos pastores. Los primeros pastores que nosotros tuvimos son nuestros padres. Pastor no es sino alguien encargado del cuidado de alguien. Pastor es alguien que tiene bajo su responsabilidad la vida de otra persona. Por lo tanto, si tú eres padre, si tú tienes a alguien bajo tu responsabilidad, eres padre, eres madre, eres un hermano que te has encargado de cuidar a alguien, eres pastor. Un pastor no es más que alguien que tiene bajo su cuidado a alguien que está cuidando. En lo espiritual podemos hablar que pastor es cuenta, y ellos sienten ese rechazo. Y ellos saben en su interior, en su corazón, que están siendo rechazados. Y por eso el día de mañana también tienen traumas y el día de mañana tratan de la misma forma a sus hijos. Porque sienten que son rechazados. Aún en el vientre de nuestra madre nosotros podemos sentir el rechazo o el amor.
Si tú estás pastoreando, sea una iglesia, o estás pastoreando tu hogar, tu casa, qué bueno que lo hagas de manera voluntaria. Y si tú no contrajiste esa relación, no de manera voluntaria, que aprendas a amar lo que hoy tienes. El secreto para tener triunfo en cualquier área de nuestra vida es cuando nosotros aprendemos a estamos haciendo, aún esa función de padre, aún esa función de madre. Hemos hablado algo acerca del trabajo. Hoy en día es muy difícil que alguien trabaje en lo que se preparó, en lo que le gusta. Hoy por la falta de fuentes de empleo, muchos tienen que trabajar en lo que sea, no en lo que le gustaba, no en lo que se le preparó, no en lo que amaba. Pero para que le vaya bien y pueda disfrutar, ¿qué tiene que aprender? A amar eso que ahora está haciendo. No sé bajo qué condiciones tú te casaste, no sé bajo qué circunstancias tú trajiste a tus hijos al mundo, pero sí sé que tienes que aprender a amarlos, sí sé que tienes que aprender a cuidarlos, pero no de manera obligatoria, sino porque disfrutas hacerlo, porque amas hacerlo. Tercero, no por interés personal, ahí en la siguiente parte del versículo 2. No por fuerza, dice, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No con ganancia deshonesta. Y cuando hablamos de ganancia, no necesariamente estamos hablando de dinero. Porque tal vez tú puedes decir, bueno, a mí como papá, como mamá, a mí nadie me va a hacer con agrado. Por lo tanto, si yo quiero que mi hogar funcione perfectamente, el cuidado a mis hijos, el cuidado a ese rebaño, ¿cómo dice que tiene que ser? De manera voluntaria. Si tú das de manera voluntaria, vas a dar más de lo que tú tienes que dar. ¿Cuántas veces a nosotros nos obligan a dar algo? Y cuando nosotros sentimos que estamos obligados a dar algo, ¿nosotros qué cantidad damos? Lo mínimo, lo que nos pidan. Pero cuando nosotros lo hacemos con agrado, nosotros damos mucho más de lo que tenemos que dar. Un padre que provee para sus hijos, pero de manera voluntaria, significa que él va a dar mucho más de lo que sus hijos pueden necesitar. Nosotros miramos en los hogares divididos, en aquellos hogares donde se han separado, y cuando la madre tiene que obligar al padre, lo tiene que demandar al padre, ¿él qué cantidad de dinero aporta? Lo que le indican allá en el juzgado, lo que lo obligan a dar, pero él no va a dar un peso más. ¿Por qué? Porque él no ama lo que está haciendo. Y él es un pastor, y él tiene que cuidar también su rebaño. Dice que primero nuestra función, ¿cuál es? Cuidar. Y ese cuidar tiene que ser de manera voluntaria. De lo contrario, no lo vamos a hacer con alegría, no nos vamos a gozar. ¿Qué cosas tienes que hacer tú? Qué bueno que esta tarde nosotros podamos aprender dentro de esas funciones de padre y de madre, como pastores que somos de ese hogar, a disfrutar lo que estamos haciendo. No sientas carga. Hay muchos que sienten carga porque tal vez se casaron en un momento no adecuado, porque tal vez se casaron en la edad no adecuada, porque tal vez le llegaron los hijos cuando menos lo esperaban, y hoy, ¿cómo cuidan a sus hijos? Con carga. Si tú tienes hijos, no te cargues. Disfruta. Trata la manera de disfrutar. ¿Sabes por qué? Porque esos hijos, por pequeños que sean, ellos se están dando cuenta. Ellos pueden percibir cómo tú los tratas, con amor, o los tratas simplemente con indiferencia, que te toca hacerlo. Cuando nosotros cuidamos a nuestros hijos porque nos tocan, ellos se dan. Aquel que tiene bajo su cuidado una congregación. Y en lo familiar podemos hablar que pastor es aquel que tiene bajo su cuidado una familia, unos hijos, unas hijas, y ya puedes considerarte pastor. Este mensaje tiene que ver con el cuidado de un rebaño, si nosotros lo tomamos de manera literal, pero también lo podemos aplicar al cuidado que nosotros tenemos de nuestro primer rebaño. Antes de nosotros, los pastores, guiar un rebaño en la iglesia, primero tuvimos que guiar un rebaño en nuestra casa. Y esa es la condición que Dios pone para nosotros poder gobernar, para poder pastorear. Si nosotros no gobernamos bien nuestra casa, significa que no podemos gobernar bien la iglesia. Por lo tanto, esas funciones de pastor tranquilamente se adaptan a cada uno de nosotros. A ti, si eres quien tiene bajo la responsabilidad la vida de otra persona. Vamos a mirar 10 puntos importantes que se considera son esas funciones
que debemos tener como guías de alguien, como guías de una congregación. Primero, ¿cuál es la función? ¿Cómo nos desempeñamos como pastores? Primero, cuidar. Ahí en el versículo 2, la primera parte. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. ¿Qué nos dice ahí? Apacentar la grey de Dios, apacentar ese rebaño, pero ¿de qué forma dice ahí? Cuidándolo. Nuestra labor es cuidar. Y tú como padre, como madre, ¿cuál es tu función? Cuidar. Cuidar no significa inutilizar a los demás haciéndoles todo lo que ellos necesitan. Cuidar significa proporcionarle los medios para que esa persona pueda crecer, pueda avanzar. Si tú estás cuidando a tu familia, no significa que tienes que encerrarlos para que nada malo le pueda pasar. Si tú estás cuidando a tu familia, no significa que tienes que darle absolutamente todo lo que quieren, porque muchas veces nosotros consideramos que eso es cuidar. Pero cuidar verdaderamente es entrenarlo, es prepararlo, es darle los medios necesarios para que él se pueda defender. De esa manera, tú lo estás cuidando. Y nuestra labor entonces como pastor en la congregación es proporcionarle a cada oveja, a cada cristiano, proporcionarle los medios suficientes por los cuales pueda depender de Dios, por los cuales pueda triunfar en su vida aquí en la tierra y de esa manera pueda conseguir también un día la salvación y la vida eterna. ¿Cuál es la primera función entonces que tiene un pastor? Cuidar. Nuestro trabajo es cuidar. Segundo, cuidar de manera voluntaria. Y en la siguiente parte, versículo 2, ¿qué nos dice ahí? No por fuerza, sino voluntariamente. Cuando nosotros cuidamos a alguien de manera obligatoria, ¿cómo lo hacemos? No lo hacemos de la mejor forma. Por lo tanto, todo en la vida, lo que nosotros tenemos que hacer, lo tenemos que hacer de manera voluntaria. Dice, si ustedes van a pastorear, deben hacerlo, no de manera obligatoria, sino de manera voluntaria. Si tú tomas la decisión de cuidar a tus hijos y tu familia, no debes hacerlo porque te sientas comprometido. Debes hacerlo porque quieres hacerlo, porque amas hacerlo. Porque de lo contrario, no lo vas a hacer bien. Hoy en día, ¿dónde está la falla en muchos de los hogares? Porque como cada uno de los hijos que hoy en día vienen al mundo no están dentro de una planificación, no han sido deseados, simplemente sucedió, aunque sí estaban dentro de los de Dios, porque ninguna vida viene al mundo por casualidad. Muchos hijos están en los planes de Dios, pero ¿qué pasa cuando no están en los planes de esos hombres, de ese padre y de esa madre? Van a cuidar de una manera voluntaria. No lo van a hacer con amor, no lo van